Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro. Antes de comenzar, nos vamos a presentar quienes formamos parte del equipo interdisciplinario del consultorio de detección temprana de autismo. La doctora Mayra Alfonso, que es la neuropediatra, y el doctor Eduardo Bobadilla, que es el neuropsiquiatra. Bien, gracias por estar. La doctora Analía Moreno Presoto, que es la pediatra especialista en desarrollo. Hola a todos. Y quien les habla, Clarisa Poliafini, que soy la psicopedagoga. Hoy vamos a hablar del diagnóstico del autismo y cuáles son los primeros pasos a seguir. Antes vamos brevemente a volver a hablar sobre qué es el autismo y cuáles son las características del mismo. Para esto es importante poder hacer una diferenciación. Hablamos, y es comúnmente escucharlo como trastorno del espectro autista, pero hace un tiempo se ha comenzado a hablar sobre condición del espectro. ¿Por qué esta diferencia? El trastorno alude a una enfermedad, a una lesión, a una patología. Si leemos en el diccionario qué significa trastorno, habla de una sintomatología permanente. Mientras que la condición, en realidad, habla de un funcionamiento distinto. Entonces, esta diferencia, en general lo que nos cuenta es que la mirada que tenemos sobre la persona que tiene autismo es distinta. La condición va a aludir a la singularidad de cada persona que tiene autismo y a la vez convoca a la sociedad a modificar las barreras que se imponen y que no permiten una inclusión verdadera. Así como hablamos, bueno, de esta diferenciación, después decimos que es el espectro. El espectro no se limita a un conjunto específico de características. El espectro es un gran abanico, que también va a tener que ver con la singularidad de cada una de las personas que tiene autismo. Cuando hablamos de este espectro, sí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay... Perdón, estamos al ser 4 y estamos los barbijos y todo se nos complica. Esto, vamos a hacer así. Bien, gracias. ¿Ahora se escucha mejor? Esperamos que no. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. Hablábamos entonces al comienzo de esta diferenciación, ¿no?, entre trastorno y condición. Y lo que decíamos justamente que el trastorno alude a una enfermedad, a una patología, a una lesión. Y que habla de sintomatología permanente. Mientras que la condición habla de una funcionalidad distinta. Entonces, evoca la singularidad de cada una de las personas que tiene autismo. Hablamos del espectro y que decimos que el espectro no se limita a un conjunto específico de características. Es un gran abanico el espectro, ¿sí? En donde sí lo que tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen autismo van a compartir dos características principales.
¿Qué son? Los desafíos sociales y comunicacionales que se les presentan, y a la vez los intereses rígidos y restringidos o repetitivos. Entonces vamos a ver muchas veces que el niño o la niña eligen jugar siempre con el mismo objeto, o que, por ejemplo, hablan de un solo tema, de los superhéroes. Entonces saben un montón de los superhéroes, pero cuando queremos hablarle de otra cosa, vuelven a este tema. Estas son las dos características entonces que comparten las personas que tienen autismo, ¿sí? Estas fallas en la interacción social y en la comunicación, y esta rigidez cognitiva. Pero no en todos se da de la misma manera, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay distintos niveles, por ejemplo, en el lenguaje. Hay personas que no dicen una sola palabra, pero hay otros que tienen un desarrollo exhaustivo del lenguaje. Otra cuestión que también se da es el nivel cognitivo. Hay quienes tienen una dificultad en la cognición asociada justamente con el autismo, y otros que tienen un cociente intelectual superior, por ejemplo, al término medio. Y otro también va a tener que ver el nivel de las apoyaturas, es decir, de la necesidad de ayuda que tengan. Hay personas que requieren muchas terapéuticas y hay otros que prácticamente no requieren ninguna. Entonces, esto es a grandes rasgos de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Y acá lo que es importante tener en cuenta, que no hay recetas para todos iguales. Cuando hablábamos y hacemos hincapié en la condición, estamos hablando de singularidad. Entonces, no podemos decir que todas las personas que tienen autismo necesitan lo mismo. Por eso es importante que haya un equipo interdisciplinario, y es importante tener en cuenta en qué momento se encuentra este niño o esta niña en el desarrollo, cuáles son sus lazos sociales, en qué contexto socioeconómico cultural está inserto, porque es desde allí que hay que pensar qué necesita en este momento específico. Bueno, buenos días a todos. Qué lindo poder compartir otro espacio en este momento que es tan difícil a veces el estar presente cara a cara. Nos es difícil a nosotros ahora, hasta en el espacio en el que estamos. Y la última vez que pudimos hablar, finalizamos la charla con los diagnósticos no son destino, y a raíz de eso empezamos a pensar esta charla, a ver qué nos pasa a nosotros con la palabra diagnóstico, a nosotros y a todos ustedes, a todos los padres de los niños que llegan a nuestro consultorio, y empezar a ver qué pasa con la palabra diagnóstico. El diagnóstico, Edu, pasame la siguiente, por favor. El diagnóstico sabemos que genera muchas cosas en nosotros. Primero, como abordaje, queremos mostrarles a todos que existen un montón de leyes que ya han sido sancionadas y se publican, y uno tiene que poder conocer. Acá les dejamos, y esta charla va a quedar después en la página de YouTube del Hospital Posada para que todos puedan acceder y se puedan anotar las leyes, pero queremos recalcar una ley nacional que fue sancionada a fines del 2014, del año 2014, la ley 27.043, la cual establece el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con TEA. Y a raíz de eso, ¿qué nos parece importante? Entender que el diagnóstico, si uno busca, por ejemplo, en el diccionario la palabra diagnóstico, uno automáticamente aparece la palabra etiqueta. Y en realidad la etiqueta asusta, muchas veces no nos gusta que nos etiqueten, y uniendo a todo lo que Clarisa hablaba, de lo que es trastorno y de lo que es condición, hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar, pero también entender que el diagnóstico es una herramienta que nos permite orientar los abordajes terapéuticos para el niño y su familia. Entonces es importantísimo que en este diagnóstico y en esta evaluación diagnóstica que se va a dar con el niño y con su familia, intervenga un equipo interdisciplinario. ¿A qué le llamamos equipo interdisciplinario? Sabemos, y es importante, y yo desde el rol de pediatra, siempre digo que el pediatra de cabecera es muy importante, tiene que estar, tiene que acompañar a la familia, pero es también importante la valoración del resto de las disciplinas que nos acompañan en salud, los neurólogos, los psiquiatras, las psicopedagogas, los fonoaudiólogos. Hay un montón de profesionales que trabajan a la par, y a través de esta valoración y este
evaluación diagnóstica que se le hace al niño, uno puede ver cuáles son las creencias que tiene esta familia respecto a los abordajes y a las terapias, cuál es la creencia respecto al diagnóstico y qué va a significar que su hijo tenga determinado diagnóstico. Entonces es importante conocer esta ley 27.043, en la cual el abordaje disciplinario de las personas que presentan TEA tiene que ser declarada de interés general nacional. Es importante investigar, que se promueva la investigación clínica y epidemiológica del tema, así como también la formación profesional, porque es importante que todos los profesionales estemos capacitados para pesquisar, hacer detección temprana, arribar a un diagnóstico y comenzar un tratamiento, y que su difusión y el acceso a las prestaciones sea para todos por igual. Por eso insistimos en un diagnóstico temprano. Sabemos por muchos estudios que desde que un padre, madre o un acompañante de un niño empieza a notar algo en el desarrollo de ese niño, hasta que llegamos a un diagnóstico definitivo, muchas veces transcurren 2 años entre la duda y el diagnóstico. Sabemos que este tiempo es un tiempo súper preciado en el desarrollo, y lo importante es, si bien es importante llegar al diagnóstico, y esto nos va a habilitar a un montón de abordajes y a terapias, y es una herramienta que nos ayuda, es importante que cuando uno empieza a detectar algo en su hijo, empezar a actuar a través de la intervención temprana, guiado siempre por profesionales y un equipo interdisciplinario, porque todo lo que se logra en ese momento va a repercutir un montón en el diagnóstico que finalmente tendrá el niño. Bueno, siguiendo con el tema de por qué hacer el diagnóstico, algunas de las características de tener un buen diagnóstico, sobre todo un diagnóstico temprano, va a ser el diagnóstico enfocado en las fortalezas del niño. Un buen diagnóstico tiene que tener siempre en cuenta qué le gusta al chico, a la chica, que también sirve después para el abordaje terapéutico, porque uno así conoce por qué lado puede entrar las terapias con mejor recepción, y así ir trabajando desde las fortalezas para también darle apoyo en las otras cosas que le cuesta más. El lenguaje común es, con respecto a los profesionales y a todos los terapeutas que intervienen, es más fácil si uno aborda desde un diagnóstico, evita decir, como decía hoy Clarisa, las características. O sea, cuando estamos hablando de un niño, de un chico, uno no está diciendo es un chico que tiene intereses estereotipados, etc. Uno dice un diagnóstico y con eso el profesional, el colega, se hace una idea, por lo menos una primera idea del niño, y después para así explorar más las características individuales. Los apoyos y orientar y priorizar los apoyos necesarios, sobre todo los apoyos necesarios de manera temprana. Un buen diagnóstico, por eso señalamos también, y la ley lo señala, es el tema del diagnóstico interdisciplinario. Porque cada uno, nosotros somos 4 profesionales actualmente en el equipo, y cada uno tiene su mirada, su especificidad. Y entonces cada uno puede aportar desde su conocimiento lo que observa en el chico y sobre todo para el crecimiento del niño, lo que le puede ayudar más. Como decía recién, el tema del apoyo temprano, que lo señalaba Analía, es cuando un niño es muy pequeño, la gran ventaja es que su cerebro está en constante crecimiento y desarrollo. Entonces, mientras más apoyos se implementen de manera temprana, mejor para ir facilitándole que adquiera las competencias que lo ayudan a la autonomía. Todo tratamiento siempre va apuntado a que adquiera cada vez mayor autonomía. No nos sirve de nada que la autonomía sea también en el trabajo 1 a 1, en la terapia. La idea es que todo lo que vaya aprendiendo el niño
se lo pueda llevar a la casa, al colegio, al entorno en donde vive día a día. Hay causas del autismo que se pueden buscar, para eso también es muy importante la mirada del neuropediatra, del neurólogo, porque existen causas físicas, si se quiere, que por ahí uno siempre tiene que sospechar y buscar. No es lo más frecuente, pero existen algunos agentes causales que tienen su propio tratamiento, además de las terapias y lo terapéutico. Brindar un consejo clínico con respecto a si hay causas, agentes causales que se detectaron, por ahí si la pareja busca otro chico y eso, uno como profesional puede también dar algún consejo al respecto y ofrecer un pronóstico. El pronóstico es con respecto a cómo va a ir el niño evolucionando en base a las terapias que uno pueda implementar. Siempre insistimos nosotros, el diagnóstico no te determina nada, simplemente te da una mirada del niño en ese momento en el que es evaluado, y uno puede pronosticar cómo puede seguir en base a las sugerencias terapéuticas que se implementen. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta una vez que recibe el diagnóstico con el equipo interdisciplinario y su médico es sacar el certificado de discapacidad, que se conoce como CUD, el certificado único de discapacidad. Hay una ley, es la 22.431, que el certificado es nacional y el certificado es lo que le va a dar el acceso a las prestaciones que por ley se brinda a todo chico que tenga un certificado. Lo tiene que brindar, está obligada a la obra social en caso de tenerla, y si no, lo tiene que cubrir el Estado. Bueno, algunas consideraciones del certificado es, la primera pregunta es cómo se saca. Ante todo, lo primero que se necesita es tener un diagnóstico. El médico de cabecera le va a decir si corresponde o no tramitar un certificado. En el caso del autismo, sí. Siempre, una vez que tenga el diagnóstico, hay páginas, están muy buenas las páginas que brinda el sistema de salud, la Nación, que es respecto a los requisitos. Cada discapacidad tiene sus requisitos. Ahí en la pantalla está la dirección de internet en donde se puede constatar, se puede averiguar. Básicamente suelen ser el diagnóstico, el resumen de los profesionales, una planilla que lo tienen que llenar y solicitar una evaluación a una junta. La junta es nacional. La junta, o sea, el certificado de discapacidad es un documento público que lo da una junta nacional que está acreditada para eso y habilitada para eso. Acá en el Hospital Posada existe una junta donde el paciente, una vez que el médico terminó la evaluación, le devuelve un diagnóstico, le dice, bueno, ahora podés sacar turno en la junta que te corresponde, porque generalmente está dividido por localidades, por zonas, y con eso ir a la documentación. ¿Cuánto cuesta el CUD? El CUD es gratuito, no cuesta nada, no hace falta un gestor, se tiene que tramitar sí o sí personalmente, y la persona tiene que ir, la persona con discapacidad y su apoderado o su familiar tienen que ir a la junta una vez que lo citan con la documentación requerida. Si se pierde el certificado, hay que hacer como si se perdiera un documento. Se hace la exposición civil o la denuncia policial y se vuelve a pedir cita en la junta para tramitar nuevamente el certificado.
¿Dura toda la vida? Es otra pregunta. La respuesta es no. Antes, sí, los certificados, antes de hacer un certificado único, había mucha disparidad en eso. Cada localidad daba la duración, algunos duraron hasta toda la vida. Hoy en día la mirada de la discapacidad no es que dure toda la vida, entonces se va renovando. De 0 a 5 años son el máximo, te dan de 5 años. Después de los 5 años, el máximo es de 10. Y va a depender mucho de lo que evalúe la Junta y el tipo de discapacidad. A ver, un segundo. Sí. Bueno. No, perdón, estábamos chequeando por los mensajes. Bueno, ¿el CUT permite transitar y estacionar libremente? Es otra pregunta, otra duda que suelen hacer. La respuesta es no. Para eso es otro trámite de un símbolo internacional de tránsito, que también está en la página en los requisitos, pero no es que te permite, no por tener el certificado, podés estacionar y manejarte por cualquier lado, no. Y otra pregunta, si lo tenés que dejar al CUD en la obra social en caso de tener, la respuesta es no. Eso es personal. En todo caso, se presentará una fotocopia, si lo requiere, y siempre tienen que tener el original con ustedes. Acá a la izquierda hay una foto de lo que es el certificado, esto es así a nivel nacional. Y esta página que pusimos también es interesante porque acá uno puede ir llenando, por ejemplo, acá en la primera pregunta es el tipo de trámite, si es la renovación, si es por pérdida, si es por primera vez, si es por baja, por fallecimiento, baja voluntaria. Eso es otra cosa, el CUD es voluntario, es voluntario, lo podés tramitar si querés. Nadie te puede obligar a hacerlo. Es un derecho, no es una obligación. Bueno, acá llenás el tipo de trámite, la edad, la cobertura si tenés, qué tipo de discapacidad te dijeron por el cual vas a tramitar, el lugar de residencia, la provincia, la localidad, y la página te dice dónde está la junta o dónde tenés que averiguar para solicitar el certificado. Está. Bueno, me acerco un poquito así se escucha mejor. Bueno, ahí en el chat vimos que pusieron varios comentarios y después la idea es que cuando terminemos la charla podamos, digamos, leer y compartir entre todos. Así que después lo vamos a ir leyendo y compartiendo. Bueno, en esta parte de la charla, una vez que hablamos el tema del diagnóstico, la importancia de arribar al mismo en forma temprana y bueno, y los primeros pasos entre el certificado de discapacidad y las terapias, planteamos un poco qué nos pasa, ¿no?, a las familias y a nosotros mismos, que nos tenemos que parar frente a estas familias y a estos niños, frente al diagnóstico de SEA, ¿sí? Muchas veces pasa de que a veces los papás vienen ya con la palabra de TEA, ¿no? Me dijeron que puede ser TEA, estuve leyendo y tiene muchas características de los nenes con TEA, como que ya vienen con alguna cosa, ¿no? Y estas siglas, digamos, de TEA. Entonces, un poquito también era en la charla de poder, a ver, frente al diagnóstico, ¿no?
hubo un tiempo, digamos, y todavía estamos en el proceso, en donde los diagnósticos eran una etiqueta y uno decía, bueno, tiene un autismo y necesita tales terapias y esto es lo que le va a pasar en su vida. Y estamos como en ese cambio, ¿no? De ver que no es solo el médico el que dicta el veredicto y esto es lo que va a suceder, sino que más en los niños, ¿no? Ver que esto es, bueno, el diagnóstico es una herramienta que nos da para poder decir, bueno, tiene estas características, con estas debilidades y estas fortalezas, y a partir de ahí poder iniciar una terapia temprana y poder, digamos, como bien dijeron mis compañeros, ir, digamos, adquiriendo su mayor autonomía y las mayores herramientas para poder, digamos, realizar su vida lo más independiente posible. Entonces, frente a las familias, cuando escuchan el diagnóstico, se presentan muchas emociones o sentimientos en ese momento, ¿no? Un poco lo que vamos poniendo acá en la filmina es lo que nosotros vamos vivenciando, digamos, en el consultorio de cada uno. Por un lado aparece la angustia, ¿sí? Porque como les digo, antes era, bueno, listo, me dan este diagnóstico y acá se acaba todo y no hay más por hacer. Y entonces surge esto, ¿no? De la angustia, mucho también del mito o de lo que uno por ahí trae, de lo que nos cuentan o uno ve. A veces también uno, no sé, busca TEA, entra a Google y no sé, salen videos o cosas que pueden angustiar mucho, pero no es la realidad de su niño. Entonces aparece esta emoción, la sorpresa o el shock, porque muchas familias tal vez no detectaban que por ahí esa dificultad en el lenguaje o en la socialización podía ser una barrera, no lo veían, entonces frente al diagnóstico se sorprenden, ¿no? No era algo que ellos, digamos, lo hubieran tenido en mente. La inmovilización de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, no sé cómo voy a seguir, ¿sí? Por eso es importante esto de tener en cuenta el equipo interdisciplinario, porque a veces uno solo como médico, algunos abordajes por ahí se escapan, en cambio, con un equipo uno tiene un apoyo más para poder darle herramientas a esa familia. El aturdimiento, ¿no? Esto de recibir la información o de a veces, bueno, ya tengo una sospecha, entonces busco información y a veces, como decimos nosotros, que el sobrecargarse de información o la fuente, ¿no?, de esa información a veces hace que uno se aturda, no comprenda y eso también lleva, ¿no?, a que haya más angustia, más la desesperación de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Porque obviamente uno como papá quiere hacerlo mejor y lo más temprano posible. El enojo, la culpa, ¿sí? También surge esto de decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? La culpa de, bueno, ¿será que yo hice algo mal? Y por eso mi hijo tiene este problema para comunicarse o esta dificultad para socializar, qué es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Como padre siempre uno frente a alguna cosa es la culpa, por eso es importante, y nosotros también lo recalcamos en la charla anterior y también creo que es importante volver a charlarlo, el tema de cuidar al cuidador, ¿no? Es importante que la familia, que ustedes los papás tengan en cuenta que tienen que estar también cuidados para poder cuidar y poder acompañar a ese niño en este camino. Entonces es importante que uno no diga, ¿por qué tengo esta sensación, esta emoción de sentirse malo? Que puede pasar, que pasa, ¿sí? Y siempre es importante, bueno, poder
transmitirlo y poder ponerlo en palabras y buscar ayuda también, ¿sí? Para las familias. Bueno, la preocupación, ¿sí? Frente a un diagnóstico uno siempre se preocupa y dice, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿No? Porque esto es el niño y su familia, y esa familia son los papás, son los hermanos, es el abuelo, el tío, ¿sí? Los primos. Entonces, es la preocupación, ¿no? de todo, de cómo seguir. Bueno, y después un poco esto el sentimiento de alivio, ¿no? De decir, muchos papás nos dicen que lo primero que sintieron es, bueno, estoy aliviado con lo que me dice, porque como bien decía Analía, muchos papás vienen de caminos largos, a veces 2, 3 años, que de un lado le dicen sí, puede ser, de otro lado, bueno, hay que seguir evaluando, y así se van pasando el tiempo, y entonces cuando realmente obtienen ese diagnóstico, sienten alivio, porque dice, bueno, ahora realmente sé a partir de qué puedo tomar, digamos, para ayudarlos, y decir, bueno, este es el diagnóstico, bueno, entonces empecemos con las terapias, empecemos con las intervenciones, y es una herramienta, ¿sí? Es lo que nosotros queríamos transmitir en esta charla, que el diagnóstico no es una etiqueta, no es un destino, como bien dice esa frase que nos gusta, sino es una herramienta para que esa familia, a partir de ahí, pueda ayudar a ese niño y poder obtener las terapias que necesita. Y acá un poco les queríamos dejar, que esto después la charla va a quedar, así que van a tener la información de algunas páginas donde pueden entrar como familia y obtener información con orientación a padres y a las familias para poder tener, digamos, una herramienta, una ayuda más como para poder guiarse. Una es la de la Fundación Brincar, que ahí están las páginas para poder entrar, los links. Es un manualcito que está muy bueno, se puede descargar gratis, y es un poco de estrategias y orientación a padres, ¿no? Y habla un poco de esto que estuvimos hablando, que los sentimientos, las emociones frente al diagnóstico y cómo seguir, ¿sí? Y esto de poder cuidarse, de poder estar bien para poder ayudar a ese hijo. Después está el otro link, es de Panacea, que también es una organización que hace cursos, esto de que está en la ley, de poder también dar capacitación a los profesionales. Son páginas que también brindan la capacitación al profesional y a la familia, ¿sí? Y la otra es APADEA, que es la Asociación Argentina de Padres de Autismo, que también todas estas páginas tienen los links y tiene un montón de información, está en castellano, que pueden bajar su información para poder leer, asesorarse, brindan cursos y son gratuitos la información. Sí. Y bueno, después hay algunas páginas también, ¿no? De los municipios, hay municipios, cada municipio también, está Protectea, que es de Cava, ¿no? Sí. Que es de Cava, y es importante estos espacios de que se están empezando a formar, como para poder, digamos, tener herramientas y dar herramientas a las familias, ¿sí? Herramientas y tener información de lugares calificados, claro, que uno confía en la información que nos está brindando. Exacto. Bueno, y queríamos dejarle como cierre una historia que es una historia real, como para dejar, digamos, un poco el disparador para que después ustedes también nos cuenten su experiencia, sus dudas, y poder hacer, digamos, un intercambio y de ver de que a muchos por ahí dicen, ¿por qué a mí? Y en realidad les pasa a muchos, no es solo a uno. Así que, bueno, acá Clary va a leer un poco la historia y después dejamos como disparador
para Tenemos charlar. tiempo para preguntas que nos faltó en la charla anterior. Bueno, queremos esto, ¿no? Compartir esta historia, que es una historia de una familia de Estados Unidos, un poco contándoles cuál ha sido el recorrido y las emociones que fueron pasando en esta familia a partir del diagnóstico. Dice la historia de Mary Elizabeth. Nuestro viaje personal hacia el mundo del autismo comenzó hace un poco más de 8 años con el nacimiento de nuestro hijo Perry. Desde el comienzo presentó grandes dificultades. Lo primero que notamos fue que parecía muy intranquilo, siempre estaba molesto, tenía una falta de reconocimiento en la mirada, no comía, no dormía. A medida que pasaban los días, reconocimos más signos de alarma, del autismo, como comportamientos repetitivos, retrasos en el habla y la audición y otros. Puse a Perry en la lista de espera. A ver qué se me fue. Puse a Perry en la lista de espera de cada pediatra del desarrollo de Atlanta y los estados cercanos. Me dijeron que tendría que esperar 6 meses como mínimo. Mientras tanto, a los 12 meses, reunió los requisitos para el programa Baby Can't Wait, el sistema de intervención temprana de Georgia, debido a sus retrasos en el desarrollo, y comenzó un curso constante de terapias diarias. Cuando Perry tenía 15 meses, finalmente conseguimos una cita con un pediatra del desarrollo. El médico ya confirmó lo que yo ya sabía. Perry tenía autismo. Lloré todo el camino a casa. Lloré durante 2 días esperando y rezando poder brindarle a ese niño todo lo que necesitara. Según lo que investigué, se recomendaban 40 horas de terapia de análisis conductual aplicado, ABA por sus siglas en inglés, que el seguro no cubriría. También encontré miles de páginas sobre distintos enfoques del tratamiento, en las que se afirmaba que todos eran eficaces para tratar el autismo. No podía darme el lujo de tomar la decisión equivocada. El futuro de mi hijo dependía de eso. Además, estaba embarazada de 7 meses de mi hija. Cuando Margot nació, tenía la piel de color azul y de inmediato presentó sus propios problemas de alimentación y sueño. Los problemas de salud de Margot continuaron, uno tras otro. También era inquieta, pero de una forma distinta a la de Perry. Cuando Margot tenía 12 meses, nos encontramos haciendo una segunda evaluación de Baby Can't Wait, el sistema de intervención temprana de Georgia. Comenzó la terapia de Margot y la de Perry continuó. Ahora teníamos 2 horarios de terapia para manejar. El diagnóstico oficial de Asperger llegó a los 5 años de edad. Fue un largo camino. Mientras que los niños con un desarrollo típico están planificando sus actividades extracurriculares y cuándo juntarse con sus amigos, la vida de nuestros hijos giran en torno a terapias día tras día, año tras año, generalmente los 7 días de la semana. Las personas fuera de nuestra familia no pueden comprender las destrezas necesarias con las que nuestros hijos necesitan ayuda. Mis hijos increíblemente especiales han sido un verdadero regalo. Por supuesto que como cualquier madre les quitaría todos los problemas si pudiera. Me esfuerzo todos los días por ser el tipo de madre que se merecen. Espero ser un regalo para mis hijos como ellos lo son para mí. Son una luz que brilla en muchas vidas. Mi mayor esperanza es que un día pronto mis hijos vivirán en un mundo donde se los acepte y aprecie a pesar de sus diferencias. Mientras yo esté aquí, trataré de rodearlos de personas que los amen y acepten durante su vida en este mundo, porque el autismo nunca se toma vacaciones. Bueno, y este es el mail con el que trabajamos nosotros acá en el hospital, autismo@hospitalposadas.gov.ar, donde cualquier consulta pueden escribirnos y nosotros les vamos a estar contestando y también les vamos a estar diciendo cómo va a ir siendo los nuevos protocolos de atención en esta pandemia. En relación a lo que hablábamos antes, bueno, esto es lo que vivió una familia en un contexto socioeconómico y cultural muy distinto al nuestro, ¿no? En donde algunas cuestiones, como les decíamos antes,
nosotros coincidimos, otras no tanto, ¿no? Esta cuestión de las 40 horas de terapia, los 7 días de la semana, me parece que, bueno, no, que se trabaja de otra manera, ¿sí? Los chicos son niños y tienen que tener lugares de esparcimiento, de jugar con otros, de ir a la escuela, ¿no? No toda la vida de un niño con autismo se tiene que convertir en terapias. Entonces, esto sí queremos marcar una salvedad. Y ahora, ahora sí los escuchamos y hacemos un ida y vuelta en relación a esto. Hay algunas preguntas que fueron haciendo, ¿no, Eduardo? Por ahí si alguien quiere hablar o hacer alguna pregunta, nos lo puede, a ver, escribir. Hola. ¿Se puede hablar? Liliana. Liliana, ¿vos querés hablarnos? Sí, lo que quería preguntar es, en el caso, bueno, nosotros pertenecemos a un grupo de familias, que es Eje de Padres TEA, que somos parte de una red federal que tiene muchos nodos en lo que es la zona oeste, y lo que hacemos es, bueno, apoyar a las familias justamente en todo este periodo inicial, del duelo, de conseguir el certificado, de orientarlos a hacerle el trámite de monotributo social para que puedan adquirir una obra social. Y bueno, nos pasa que llegan muchas familias que tienen por ahí un papel que le da el pediatra que le recomienda hacer la evaluación. Entonces yo quería saber si el hospital tiene alguna instancia de evaluación, o sea a través de psicodiagnóstico o de ADOS, ADIR, o de un grupo interdisciplinario, no sé cómo, si eso funciona, digamos, en el hospital. Sí, nosotros, en realidad, nosotros 4 formamos parte de este equipo interdisciplinario, donde lo que hacemos primero, cuando los pacientes llegan, hacemos una entrevista de admisión. Siempre lo que pedimos, y en esto un poco, esto que decía Analía, esperamos y buscamos que el paciente siempre tenga un pediatra de cabecera, ¿sí? Entonces, que este pediatra haga la derivación y nosotros lo que hacemos es una primera entrevista de admisión con los papás o con la familia, con quien los convivientes con este niño o esta niña, y después tenemos una serie de entrevistas con el paciente para hacer la evaluación clínica y a partir de ahí vemos cuál es la orientación, ¿no? Si realmente creemos que tiene que ver con características del autismo o si tiene que ver con otra cuestión y hacemos la orientación pertinente. En el caso de que el niño esté escolarizado, nos conectamos con la institución educativa también para ver, bueno, cómo lo están viendo ellos, o también, bueno, a veces es pensar en una posible integración o la figura del acompañante. Esto lo vamos, por supuesto que esto se conversa con la escuela, porque quien conoce la trayectoria educativa de un niño es la institución educativa. Entonces es importante hacer lazo, armar red y entre todos un equipo para ir orientando y sosteniendo. Si creemos que es necesario después, si es así por primera vez, bueno, empezamos a pensar en el certificado. Por supuesto que un poco como decía Mayra, ¿no? Hay que ir acompañando los procesos internos y el impacto en la subjetividad en las familias. No todas las familias lo viven de la misma manera, esto es entendible, entonces quizás vamos teniendo varias entrevistas y vamos conversando todas las preocupaciones, todas las preguntas que la familia tenga. Cuando llegamos al certificado, vemos, bueno, cuál es la terapia, como les decíamos antes, cuál es la terapia pertinente. Un niño no puede, digamos, pasar sus días adentro de un consultorio, bajo ningún punto de vista. Entonces vemos qué necesita en este momento, hacemos el contacto con los terapeutas y vamos haciendo el acompañamiento de este niño o esta niña. Buenísimo. Acá Mariana López nos pregunta si para llegar acá al equipo del hospital tienen que venir con alguna orden de pediatra o de neurólogo.
En realidad nosotros ahora lo que nos estábamos manejando es que sí, que vengan con una orden de derivación de pediatra o de neurólogo, y ahí hacemos la admisión. Por ahora, como el tema del aislamiento, y recién, digamos, se está un poco activando todo, todavía no hay presencial. Así que por eso les dejamos el mail, porque la idea es ir recibiendo las consultas por el mail, y bueno, la idea es, bueno, tener por ahí las primeras entrevistas virtuales e ir haciendo las admisiones de esa manera. Pero la idea es que sí vengan con alguna orden del pediatra de cabecera, como para hacer la admisión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran activarse el micrófono? Y si no, leemos alguna de las que están escritas en el chat, como prefieran. La idea de esta charla fue, ahí está, familia Otegui, si querés, activate el audio y nos preguntás. Bueno, buenos días, mucho gusto. Yo soy María del Carmen Otegui. Ante todo, en realidad, preguntas no quiero hacer, sino quiero felicitarlas, felicitar también a los papás que estamos todos presentes, porque bueno, no tengo un chiquito, no tengo un niño, mi hijo tiene 31 años, y escuchándolos un poco, o sea, si bien yo entré un poquito más tarde, ¿no? Yo pasé esta información a 3 mamás con las que en distintos puntos de acá de Buenos Aires tienen chiquitos de 3 o 4 años. No sé si en este momento se llegaron a conectar, pero digamos, las quiero felicitar a todas porque mi hijo, al tener 31 años, se pueden imaginar que yo he pasado por todo lo que mostraba el arbolito, ¿no es cierto? Y por todas los obstáculos que ustedes están comentando, y estoy de acuerdo con ustedes, las profesionales, el hecho de que, bueno, hoy día, digamos, al haber tanta información, es bueno el hecho de esta apertura que hay, la información en general en el país, porque yo tuve todos esos tropiezos, la falta de información, la falta de atención, etcétera, 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 como muchos papás lo han tenido con hijos de la edad nuestra, ¿no? Así que ustedes puedan hacer esta reunión, que a pesar de la pandemia se pueda llegar a todas partes, es realmente, bueno, es para agradecer, ¿no? Porque uno puede comprender como papá, si bien esto no se, digamos, no hay una superación, no lo estoy hablando en esa posición, sino siempre hay algo para que uno pueda realmente capitalizar de todas las experiencias, aún de los papás con niños más chiquitos, ¿no? Uno desde el lugar puede, digamos, yo puedo opinar de que me parece bárbaro el hecho de que los chicos no pueden estar en permanente terapia. Lo elemental, como me dijo en su momento cuando mi hijo Daniel tenía 10 años, un neurólogo de Fleni, el doctor Massaro, que me pareció, nosotros tomamos consulta particular, que me pareció muy esclarecedor para todos los padres, ¿no? De que me dijo, bueno, buen colegio, buena atención, que es difícil a veces encontrarla, ahora mucho más, mucha estimulación, límites y amor, y tratar dentro de lo que cada papá sabe cómo es su hijo, cómo es la conducta que desarrolla, porque cada chico, ustedes lo saben muy bien, es un mundo, manejarse con los límites, ponerles límites, porque eso les permite que ellos puedan, digamos, aceptar los tratamientos, ¿no? que ustedes como profesionales nos brindan a nosotros los papás. Así que eso quería comentar, mi experiencia, que es una constancia, digamos, un acompañamiento permanente cuando hay un TGD, en el caso de mi hijo Daniel, no especificado, ¿no? Así que yo pasé por las terapias que se mencionaron, estoy de acuerdo, no sé cómo se llama la doctora que tiene el suéter medio amarillo, que decía que no se puede estar en una constante, porque yo pasé con el sistema Don Mandela Cato americano, desde que Dani se levantaba hasta la noche, ¿no? Era una constante. Rescato que hubo cosas muy positivas,
hasta el día de hoy de este tratamiento que ha sido efectivo, porque Dani era un niño que no se ubicaba ni en el espacio ni en el tiempo, o sea, no tenía lenguaje y tenía muchas de las limitaciones físicas también, y a Dios gracias, en este momento tiene un lenguaje, aprendió a leer y escribir, pero pasamos, como ya dije anteriormente, por las distintas experiencias que los papás hoy en día, lamentablemente, hasta muchos les sigue ocurriendo, ¿no? A veces un poco de desinformación y un poco de esa desconexión o las faltas del tema económico que también juegan en contra, lamentablemente, porque a veces no está al alcance de todos los padres determinados tratamientos o escuelas, ¿no? Así que bueno, yo vuelvo a repetir, les agradezco estas reuniones porque sigue dando mucha luz a todos los padres que tenemos esta situación especial con nuestros hijos. Gracias a vos por compartir tu historia y participar, y me parece que cuanto más discusión e información se dé, mejor uno puede manejarse en la vida con sus hijos y con las personas que uno quiere. ¿Alguien más que quiera contarnos algo? Ahí hay preguntas. Sí. Hay varias preguntas en el chat. Hablaban, momento, a ver, porque sí, hay una pregunta que hablaba de que... Retomamos un poco con las preguntas que hicieron por el chat. Hoy al principio una pregunta tenía sobre si era una discapacidad del autismo, que lo contestó otra participante del chat que sí, que es una discapacidad y por eso se accede al CUT. También resaltaban en el chat la importancia del certificado para que reciba las prestaciones. La cobertura, el certificado de discapacidad da las prestaciones el 100%. Nuestro sistema de salud es gratuito con un PMO, se llama, que es el Plan Médico Obligatorio. Entonces, por ejemplo, 2 de las terapias más usadas es psicología y fonoaudiología. Por tu plan médico, si vos no tenés certificado, te cubren, por decir un número, 10 sesiones al año. Eso en un chico que está con tratamiento a largo plazo queda corto. Entonces, con el certificado presentado a la obra social, te da el acceso a la cobertura de 10 por mes o lo que haga falta, lo que el equipo indique. Preguntaron por el ADOS y el ADIR, si se hacía acá. Bueno, para los que no saben, el ADOS y el ADIR son los dos test muy usados para el diagnóstico de autismo. Acá no lo hacemos, no lo estamos haciendo, por la complejidad que lleva a hacer eso, digamos. Se necesita estar calificado, certificado para hacer esas pruebas y no es obligatorio para el diagnóstico en realidad del autismo. Sí es obligatorio que sea por una junta interdisciplinaria, pero hay otras pruebas que pueden llegar al mismo diagnóstico sin necesidad de estas dos, digamos. Es una complicación, sabemos que en algunos lugares le dicen sí o sí el ADOS y el ADR. Eso la verdad que no es así. No existe una ley que diga sí o sí tiene que venir con... No, o sea, eso también tenemos que dejar en claro. Preguntaron por el tema de qué hacer si tiene una crisis, que también otra participante del chat le contestó. Es cierto, me pareció muy atinado lo que contestó la otra participante, que era sobre todo dirigirse al equipo que está en seguimiento con el chico, porque no existe una fórmula para todos, entonces, que funcione. Uno da pautas, pero los mejores que van a poder orientar qué hacer y qué probar, sobre todo, porque algunas cosas son prueba-error. Uno prueba, como cualquiera de nosotros, a veces tenemos mejor humor, a veces peor humor, entonces no siempre funciona lo mismo para todos. Nosotros tratamos de
generar una vía de comunicación lo más fluida posible. A veces se puede más, a veces se puede menos. Para eso ahora habilitamos el mail, es nuevo. Y bueno, y toda esta cuestión de pandemia nos llevó a hacer estas cuestiones que agilizan mucho, ¿cierto?, la comunicación, y sugerimos lo mismo con cada equipo. A nosotros nos sirve un montón que venga derivado de un pediatra o de algún colega para tener también un ida y vuelta con estos profesionales. Preguntaban por si que tenía un diagnóstico y si hacía falta hacer un electro o estudio neurológico. Bueno, eso lo mismo. Sobre todo, no es obligación, no es necesario y no es imprescindible hacer eso, salvo que tengas ciertas señales de alarma o que el profesional considere algún estudio mayor de mayor profundidad. Sí, los potenciales evocados, etcétera, o sea, los auditivos básicos, examen neurológico básico, pediátrico básico. Tampoco es imprescindible diagnóstico, estudios como resonancia, tomografía, que uno por ahí se enloquece de dónde lo hago, cómo lo hago, y sobre todo cuando son muy chicos, no es que lo metes al resonador y se hace el estudio, no, hay que anestesiarlo, con el riesgo que conlleva eso. Entonces todo eso tiene que estar dirigido en base a una sospecha clínica también, con cierto criterio profesional y que sea útil sobre todo. Dentro de las preguntas que hacían, mientras nosotros tenemos ahí, va pasando las preguntas que hacen, y una de las preguntas que leía era, ¿qué pasa con los pediatras que no están actualizados en el tema? Y a mí me toca de cerca, yo soy pediatra, yo me capacité y me sigo capacitando continuamente en un montón de temas que quizás no me los enseñaron cuando estudié medicina y cuando estudié pediatría, y me parece súper importante, por eso hablábamos tanto y remarcábamos esta ley, y la idea es que esta ley la tengamos claro y presente, más los que trabajamos o tenemos algún familiar con autismo, porque los profesionales debemos estar capacitados y poder dar la demanda y la atención a estas familias que están viniendo con una preocupación, porque en esta brecha de 2 años que yo planteaba cuando hablaba de el familiar o la persona que detecta esto, que muchas veces es la escuela, muchas veces es el pediatra, muchas veces son las propias familias, los abuelos que a veces están metidos en la crianza de los niños, detectan alguna bandera roja que le llamamos nosotros en el desarrollo. Esta brecha de 2 años hasta llegar a un diagnóstico lleva angustia a no querer escuchar más lo que escucho de los profesionales. Estoy yo como paciente presionando al pediatra diciéndole, mi hija tiene algo, y el pediatra ya va a hablar, ya va a caminar, ya va a hacer esto, ya. Entonces yo me pongo del lado de pediatra, creo que nosotros tenemos que capacitarnos, que las instituciones nos tienen que capacitar a los profesionales que estamos en el tema y a los que no, porque la pesquisa no se va a dar únicamente en este consultorio o en los consultorios de padres que estoy viendo de TGD, de 3 de febrero y de Capital Federal. La pesquisa se da en el consultorio pediátrico principalmente, y es ahí donde uno tiene que poder recurrir primeramente, y es el pediatra quien tiene que hacer el juego con nuestro equipo, para de esta manera trabajar en interdisciplina. Al trabajar en interdisciplina, nosotros lo que hacemos es una valoración integral, no solo del niño, sino del ambiente en el que el niño está y de la familia, porque cuando se arriba un diagnóstico, este diagnóstico empieza a repercutir en toda la familia, no solo en el niño. Entonces es importante que estemos todos los que estamos alrededor de ese niño, el equipo interdisciplinario, el pediatra de cabecera, la escuela, los abuelos, los hermanos, todos metidos en el tema, y de alguna manera todos nos facilitemos entre todos el día a día. Así que creo que los pediatras nos tenemos que capacitar, y yo leía recién, una persona compartía que ya visitó a 4 pediatras, y bueno, mi consejo es tal vez buscar un quinto. Yo sé que se hace largo y se hace difícil, pero es importante poder explicar qué sienten ustedes. Cuando la preocupación empieza en la familia, se vio que el 90% de los casos que un familiar plantea alguna
duda o alguna bandera roja, en general el diagnóstico está muy relacionado con alguna problemática en el desarrollo. No estamos hablando solo de autismo, pero sabemos que cualquier problemática en el desarrollo abordada a tiempo, abordada tempranamente, modifica un montón el curso de todas las condiciones y todos los síntomas que pueda presentar ese niño. Entonces es fundamental arribar al diagnóstico, pero en el camino empezar a actuar, modificando el ambiente, modificando la temática escolar, la forma de acceder a la escuela, las terapias que necesite. Y por supuesto, no todos los niños tendrán que hacerse la resonancia, pero cada caso tiene que ser valorado en particular, porque hay niños que con la genética y todo lo que traen, o mismo los cambios corporales que observamos, pueden tener que ser derivados a neurólogo particularmente, tienen que ser derivados a hacer un electroencéfalo, hacerse un estudio auditivo o visual, porque son también aportes que nos ayudan al diagnóstico y a ver qué grado de dependencia va a tener este niño posterior, que nos va a hablar un poco de los grados de autismo que también veo entre las preguntas. ¿Sí? No existen grados de autismo, va a existir dependencia de ese niño para un montón de cosas. Va de la mano con lo que es el espectro que hablaba Clarisa al inicio. En este espectro autista va a haber chicos que no van a desarrollar el lenguaje verbal claramente y va a haber otros que tengan un lenguaje muy desarrollado. Entonces, el niño que no desarrolla un lenguaje verbal va a requerir otro tipo de adaptaciones que el niño que habla un lenguaje verbal fluido. El niño que tiene algunas crisis o alguna discapacidad intelectual asociada va a requerir un abordaje diferente al niño que no tiene discapacidad intelectual asociada. Entonces, cada caso es particular, hay que armarle un traje a medida a cada niño, y por eso es tan importante trabajar en equipo, porque trabajar solo es muy difícil. Esto es algo crónico que nos va a acompañar toda la vida, y que cuando más nos acompañemos y más trabajemos en equipo, más fácil va a ser para todos. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, en el chat hay un par. Ahí en el chat vi hace un ratito que una mamá puso que el pediatra le había dicho que la hija tiene autismo y no sabía muy bien cómo seguir. Bueno, frente a eso, y otra señora también preguntaba cómo accedía al hospital. En la presentación está el mail de nuestro equipo, que la idea es, como les digo, estamos conectándonos más bien virtual, así que nos pueden mandar un mail ahí, y a medida que nos vamos conectando, le vamos a ir respondiendo como para poder tener la admisión y la entrevista, ¿sí? Así que por ahora tenemos el mail, así que pueden comunicarse por ahí. Y con respecto a esto de que un pediatra les dijo que tiene TEA, bueno, también, si quieren, pueden mandarnos un mail y conectarnos con el equipo y le damos un poco más de herramientas. Como bien estuvimos hablando en toda la charla, pasa esto, ¿no? De que a veces uno va y el profesional le dice, bueno, tiene esto, bueno, pero no es solo el diagnóstico, tiene esto, pero ¿y qué más? O sea, hay que darle las herramientas y poder asesorar un poco más en las terapias, se requiere terapia, en el tema del food. En mi forma de ver, creo que estamos en un proceso, ¿no? Donde estamos un poco en el medio, de gente que por ahí le falta entrar un poco más en el tema, en la actualización, de poder entender esto, de poder ver que no es solo el profesional, porque antes, bueno, el médico dijo algo, y no es solo el profesional médico o terapista, sino que es un trabajo en equipo, con la familia, con el colegio, con las terapias, con el neurólogo, con el pediatra. Esto es un trabajo en equipo, y yo creo que estamos en un proceso de poder entender eso,
y vamos camino a que el trabajo sea así. Entonces, por ahí sí, en el medio vamos a encontrar por ahí profesional que todavía dice, bueno, yo te digo, tenés esto y ya, y bueno, y seguí, y profesionales que por ahí, bueno, no, vamos a trabajar más interdisciplinario, así que en el medio estamos ahí en el proceso. Así que, pero creo que es importante también, que comentaba los profesionales de la educación, ¿no? Las maestras, que para ellos también están en todo un proceso de cambio con la integradora, con la acompañante terapéutica, el poder, digamos, también la educación está creo que en un proceso de cambio, ver la educación de otra manera. Así que por eso es importante que de a poco cada vez más se vayan sumando, digamos, en estas formas de poder trabajar interdisciplinario entre todos, y no entre solo también los profesionales, sino con la familia, ¿sí? Antes el médico le decía, haga esto y vaya a su casa y hágalo, y ahora vemos que no, porque es la familia es la que tiene que participar, la que está con el niño, y la que puede sugerir, y la que es importante escucharlo. Si no, o sea, uno ve una fotito en el consultorio, los papás ven 24 horas, 7 días a la semana. Y es eso lo que lo valioso y a lo que le tenemos que prestar atención. Así que bueno. Y después hay un par más de los estudios. Lo de la polisomno. Bueno, con el tema, y si es hereditario esto, que también había quedado ahí. Con el tema de los estudios, en realidad el diagnóstico, como bien estuvo hablando Clary en la primera slide, y en la charla anterior también nos charlamos un poquito, el diagnóstico es clínico, ¿sí? O sea, cumple con esto que habló Clary, dificultad en la comunicación, en la socialización, en lo que es los pensamientos más rígidos, inflexibles, y es lo que uno va viendo clínicamente. No es que yo le voy a pedir un estudio para decir, este estudio me va a dar el diagnóstico. No. El tema es que, bueno, esta es una entidad que es multifactorial, ¿sí? Antes se creía que era por la relación que había tenido la mamá con el niño, entonces si no había tenido una buena relación era el autismo. Y en realidad no es solo eso, se creía que era algo orgánico, alguna malformación en su cerebro. Bueno, no es solo eso, ¿sí? Es algo multifactorial. Y eso lo va a ver el médico, ¿sí? Si hay alguna característica del niño que nos haga pensar que hay algo orgánico, ¿sí? O sea, que el autismo, en realidad, su problema en el desarrollo va a estar asociado con alguna otra característica física, ¿sí? U orgánica. Entonces ahí sí uno por ahí pide una resonancia, un laboratorio, o alguna evaluación genética, ¿sí? Pero no es que todos los autismos son hereditarios, no es que, por eso es lo que yo le decía, ¿no? Que a veces los papás dicen, bueno, yo hice algo, o yo en el embarazo pasó algo, entonces tuve el autismo, o en la familia, no es que es una causa, entonces hay que estudiar esa causa. El polisomnograma o electroencefalograma en realidad no se pide de rutina, no es que a todos los chicos con sospecha de autismo hay que pedirle o hay que hacerlo. Vuelvo a reiterar, es para los chicos que si por ahí no se tiene alguna dificultad del desarrollo del lenguaje, pero no sé, a su vez tuvo una convulsión o tiene antecedentes de epilepsia en la familia, o los papás refieren que por ahí hacen que el nene con autismo no mira a los ojos, está como desconectado por momento. Entonces, a veces hay que hacer el screening y está teniendo episodios de ausencia, y está haciendo una convulsión de que se queda ausente y vuelve. Bueno, eso es lo que uno tiene que ir discriminando en la consulta, y ahí si a uno le parece, bueno, va a pedir un electro, pero no es que hay que hacerle a todos los chicos.
Claro, es importante entender que no hay un protocolo escrito el cual hay que seguir. Yo tengo sospecha de niño con autismo y tengo una serie de pasos que tengo que cumplir sí o sí. Va a ser importantísimo hacer una historia exhaustiva del desarrollo de ese niño, de la historia familiar, del embarazo y ver todos los antecedentes que ese niño trae hasta antes de entrar a nuestra consulta o partiendo de que uno es pediatra y se entera de todo lo que pasó en el embarazo y en los primeros meses de vida del bebé. Y a partir de eso, ver, interactuar con el niño, observar cómo interactúa con otros, si tiene intención de comunicarse, si tiene intención de jugar, si tiene conexión con la mirada. Hay un montón de pautas en el desarrollo que van a ser importantes de ir observando, que uno las puede observar no en una única consulta. Es muy complicado pensar que en una consulta un profesional, aunque esté ultra capacitado, ponga el sello y diga, bueno, es autista, siguiente. Porque no es la manera que creemos que es importante trabajar. Esto es un acompañamiento, estar junto a la familia codo a codo y en el momento en que empieza a haber sospecha, empezar a actuar con el abordaje. Mientras tanto, ir recorriendo un camino en el cual en algunos pacientes se les pedirá electroencefalograma, a otros pacientes se les pedirá valoraciones auditivas más exhaustivas, a otros pacientes se les pedirá una resonancia cerebral, pero va a ir muy relacionado a la historia familiar y clínica de ese niño. Entonces, no es que uno necesita ni la resonancia, ni el test ADOS, ni el test ADIR para que una junta médica ponga el diagnóstico de autismo. Porque si no, lo que queremos es llegar al diagnóstico, hacemos un montón de estudios y exponemos a nuestros hijos a resonancia y a un montón de estudios invasivos que no serían necesarios en todos los casos, solamente para arribar al diagnóstico. Y en realidad lo más importante de arribar al diagnóstico es el abordaje que arrancamos cuando empezamos a ver una bandera roja que nos llama la atención. Y para eso tenemos que estar como equipo trabajando nosotros, con las escuelas, con las familias, con el pediatra, con algún fonoaudiólogo, con algún psicólogo que ya estaba interviniendo en el desarrollo del niño. Entonces hay que armar equipo. En equipo se puede avanzar mejor y contener más, porque el camino es largo, el camino se hace muchas veces difícil, aparecen piedras en el camino y uno tiene que acompañarse para poder seguir adelante y que ese niño sea feliz. Esa es la meta de todos los que estamos acá. Alguien preguntaba si OCD Sala Vice es nuestro lugar de encuentro. En realidad esta es una oficina que nos están otorgando ahora, oficina de comunicación a distancia para poder hacer el encuentro. Nosotros tenemos otro consultorio asignado que ahora en realidad el momento de la pandemia y todo nos resulta bastante chico, pero bueno, estamos haciendo otras modalidades de atención, por eso es importante que el mail de nuestro consultorio, autismo@hospitalposadas.gov.ar, sea el nexo para dudas, preguntas puntuales, preguntas que se nos hayan salteado y no hemos contestado ahora. Contáctense con nosotros, nosotros queremos estar en contacto con ustedes. Si es necesario, haremos una tercera charla y si tienen temas para charlar y que les gustaría, propónganlo. Nosotros estamos dispuestos y tenemos ganas y nos seguimos capacitando día a día para poder brindar la información más actualizada y mantenernos en contacto. Muchas veces a nosotros también nos cuesta terminar de poner un diagnóstico y a veces son también meses y semanas que estamos evaluando, no evaluando, pero como dijo Eduardo, el certificado de discapacidad hoy en día no es para toda la vida. Entonces, pensar en un diagnóstico hoy, quizás con el abordaje y la terapia haga que ese diagnóstico futuro se modifique. Entonces, eso tengámoslo también presente y con ganas de, bueno, el abordaje y todo lo que podamos modificar desde casa va a ayudar. Siempre que otro nos ayude a ver cómo desde casa podemos trabajar. ¿Alguien hablaba? Hola. Hola, ¿quién está hablando? Silvia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hola Silvia, buen día. Mi nombre es Silvia, buen día. La verdad que me pareció muy interesante todas las cosas que ustedes han dicho. Sí, veo que hay una reunión, la mayoría creo que son papitos, mamitas, ¿no? De los niños. Yo soy de Ecuador, soy psiquiatra y la verdad que me pareció muy interesante todas las cosas que ustedes han dicho. Simplemente para decirles y reforzar un poquito a los padres, ¿no? Estas cosas que ustedes venían diciendo, que esto del carnet de discapacidad no es para todas las vidas.
si las madres no se involucran, ¿no? Desde esta primera detección, esta primera observación que les llamó la atención, ¿no? Ustedes tienen que ir trabajando a la par con los terapeutas, estar permanentemente en esa estimulación, porque los niños están en crecimiento, y al estar en crecimiento día a día, esa neuroplasticidad que tienen estos niños, ¿sí? A medida que van creciendo, es lo que van a ir mejorando. Y una de las cosas importantísimas también que ellos dijeron, ¿no? Los panelistas, es de que si se hace a mayor tempranamente la detección, mejores pronósticos van a tener. Ustedes tienen que ir observando cuáles son las habilidades, la creatividad que tiene cada uno de sus niños y hacer que ese niño vaya reforzando con ese crecimiento, porque lo que se quiere, ¿no? Como terapeuta, ¿no? Desde el otro punto, es de que estos niños tengan una calidad de vida, que sean autónomos e independientes en la vida diaria, ¿no? Y esto a ustedes es la mayor satisfacción que van a tener como padres, ¿no? Todo ese esfuerzo que van a abocarlo. Y generalmente, como también mencionaron, hay que trabajarlo también codo a codo con los docentes, estar muy pendientes de ellos, ¿no? De cómo poder trabajar dentro de un aprendizaje. Entonces, a mí me pareció muy básico poderles decir esto, ¿no? Y que realmente lo que acabaron de decir también los panelistas es que no solamente se tiene que enfocar, hay que hacerle la tomografía, la resonancia, el electro. Pobres chicos, ¿no? Ellos están asustados y estos son solamente herramientas nada más cuando hay una sospecha clínica o neurológica. ¿Sí? Entonces a mí me pareció muy lindo y gracias por compartir. La verdad es que yo siempre me gusta estar activa en estos grupos, porque así de esa manera yo veo que tienen que tener ese interés. Trabajen y bríndenle todo ese apoyo estimulativo a sus niños. Muchas gracias. Gracias, Silvia. ¿Alguien más, Andrea? No sé si me parece como que quiere hablar. Nos preguntan dónde informan estas charlas que damos. Se puede hacer el seguimiento de la página del Hospital Posadas, que ahí se informan por videoconferencias, sino también la opción es seguirlo por las redes sociales, al Hospital Posadas, por Facebook o por Instagram, que ahí se anuncian también las charlas, no solo la nuestra, sino muchas charlas que se van brindando semanalmente. Y la idea, bueno, por supuesto que sí, intentar ver si la gente quiere participar, y esto nos sirve a todos en este momento en que tal vez la presencia se hace difícil y desde casa con un matecito es más fácil, podemos hacerlo y continuar. El mail es el mail de contacto, si quieren nos pueden escribir ahí y podemos hacer un grupo de los mails y también que la información vaya por ese lado para la próxima charla. Y también el Hospital Posadas brinda, tiene una página en YouTube en la cual se suben las charlas que se han dado. La charla anterior que dimos nosotros sobre autismo, juego y conducta está subido a la página de YouTube del Hospital Posadas, así que el que quiera revisarla, compartirla y formar parte, pueden escucharlo desde ahí. Si tienen preguntas nos pueden mandar después nuevamente al mail. Y ahí, a ver, Dalma dice, quiero preguntar. Dalma del Manso. Dalma, no te estamos escuchando, ¿eh? No. A ver, nos preguntan por el chat. Dalma quería hablarnos, pero no te estamos pudiendo escuchar a vos. A ver, intentalo ahora. No, Dalma, estás habilitada, pero no podemos escucharte. Perdón, hay que pedirle a Andrea que mutee el micrófono. Andrea, por favor, si podés. ¿Hola? Dalma, ahora sí. Está bien, porque estoy con los auriculares, capaz que no tiene micrófono y por eso no me escuchaban. Ahí perfecto.
Bueno, desde ya muchas gracias a todos ustedes porque no hay mucho de esto y la verdad es que es muy importante para nosotros como papás tener este apoyo y este reconocimiento de todo lo que nos pasa, digamos que no está marcado en ningún lado más que con la ayuda de ustedes y el acompañamiento de Brincar, Panacea y todas las organizaciones que están enfocadas en el tema. Puntualmente lo que a mí me gustaría preguntar es sobre mi situación específica, que es que yo no tengo obra social. Tengo confirmado por mi pediatra especialista en neurodesarrollo que mi hija tiene autismo y estoy detenida en la búsqueda del certificado porque tengo miedo de que una obra social después de obtener el certificado no me acepte o me quieran cobrar algún adicional o algo. No sé si eso está regulado o no y me gustaría saber qué es lo que... Porque la pediatra especialista en neuro me recomendó que primero busque la obra social. Digo, o sea, ¿cuáles son los inconvenientes en esta circunstancia, digamos, de tener primero el CUD y después ingresar a una obra social? En realidad se suele decir eso. En realidad se suele decir eso. A ver, en realidad muchas veces los médicos dicen eso, ¿no? Que ingresar a la obra social teniendo un certificado, puede ser que las obras sociales, digamos, no sería ético y no sería por ley, tendrían que aceptarlo igual. Pero sabemos que a veces esto no pasa y que entonces por ahí la obra social comienza como, bueno, a dar vueltas que de última después tiene que aceptarlo, ¿no? Pero implica todo un desgaste porque por ahí tiene que ir carta documento y algunas cuestiones. Por eso a veces se dice eso, que primero tengan la obra social y después accedan al certificado. Muchas veces, sí, otra cosa que a veces nosotros, la realidad es esta, me parece que acá también la ley tiene que, digamos, hay que seguir trabajando, si bien hay cuestiones que están trabajadas, pero esto hay que seguirlo, porque también es real que luego de un certificado sin obra social no se pueden acceder a muchas terapias. Entonces, esto también es un tema y es difícil, y por eso creemos que bueno, hay que seguir garantizando el derecho de este niño y esta niña a acceder a las terapias que le correspondan. Es un proceso, es un camino, por eso muchas veces lo que le decíamos a los papás nosotros acá en el consultorio es sacarlo del monotributo, del monotributo social, para que puedan acceder a las terapias. Esta es otra herramienta con la que nosotros íbamos trabajando. Pero por eso te digo, no es que, me parece que, digamos, a ver, no soy especialista en el tema, pero me parece que la obra social no se tendría que negar, pero sabemos que, bueno, sabemos cuáles son los vericuetos con los que se manejan las obras sociales. Esto también es real. No todas, pero bueno, por eso a veces esto también es importante, esta cuestión de armar una red entre los papás, porque, digamos, esto de poder consultarle a otro papá, esto nos pasa muchas veces, que con el monotributo social es, bueno, pero ¿con qué obra social? Hay obras sociales que acceden más fácilmente, entonces te van pasando los nombres, esta cuestión por eso es importante pedir ayuda, conversar, saber qué le pasó al otro, qué camino hizo, qué recorrido que nos puede ayudar. Andrea, no sé. ¿Contar algo de la obra social? Repetí la pregunta, Liliana. Sabemos la obra social. Dalma, ¿vos ya tenés la obra social? A lo de la obra social que decía recién, es que la superintendencia regula las obras sociales de relación de dependencia y ninguna puede rechazar al afiliado por razones de preexistencia, digamos. O sea, si tiene un diagnóstico previo a ingresar a la obra social, si es a través de relación de dependencia, no los pueden rechazar. El problema es si uno quiere contratar una prepaga por cuenta particular. En ese caso es cuando aparece la preexistencia y se van a valores exorbitantes que nadie puede pagar porque sale casi como pagar el tratamiento de uno. Entonces, pero si es a través de un trabajo, no, o sea, ninguna obra social la puede rechazar, digamos, aunque tenga el diagnóstico previo. Gracias. Gracias por el aporte, Liliana.
Claro, en mi caso particular, en realidad es una situación un poco más compleja, porque estaría teniendo tuve un problema laboral, estaba en relación de dependencia, en blanco todo, me quedé sin trabajo, estoy con una obra social que se está cerrando, digamos, para la baja. Por ende, es más lo que no tengo la obra social que lo que la tengo, y lo tengo que tramitar a través del monotributo. Claro. Esa es mi situación, estoy en ese punto intermedio, y muchas obras sociales no están tomando monotributistas, por eso preguntaba por el tema del CUD, que qué tanto inconveniente sería, y también me gustaría saber si el CUD no facilita alguna obra social una vez obtenido, o sea, no hay manera no está relacionado con ninguna obra social como para garantizar el tratamiento una vez que uno obtiene el CUD. ¿Cómo, Dalma, vos planteás que primero tramitar el CUD y a raíz de eso poder acceder a una obra social? En realidad nosotros a las familias que no tienen ninguna obra social ni medicina prepaga, lo que se les aconseja es poder acceder al monotributo social. A través del monotributo social tienen una obra social, y de esta manera la obra social del monotributo junto con el certificado habilita, y es un poco más accesible y fácil poder llegar a las terapias y abordajes que el niño necesita. Sabemos que hoy es difícil acceder hasta para los que tienen muchas veces prepaga, que a veces no se accede a las terapias y abordajes que se necesitan. Eso es una realidad del país y que tenemos que trabajar para modificarla, y que de alguna manera el acceso sea para todos por igual, sin distinción, y que todos podamos acceder a lo que realmente necesitamos. Pero dentro de nuestro consultorio, las posibilidades que nosotros manejamos, está esto de tramitar el monotributo social, y muchas veces lo que hacemos es trabajar de la mano con las trabajadoras sociales del hospital o de los diferentes municipios para que orienten a la familia en todo este tema, y qué obra social conviene también por la zona en la que vos vivís y dónde te moverías. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, podemos dar por finalizada la charla. No queremos dejar a nadie afuera. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Vanessa, y la pregunta mía es, bueno, la que muchos papás seguramente se hacen, es saber si la Superintendencia de Salud está informado de todos los, de todo el cambio que hubo con los chicos, porque yo, de que comenzó la pandemia, la cuarentena, con mi nene fuimos casi 6 veces al Gutiérrez de urgencia por crisis que le empezó a suceder a él. Y las obras, bueno, las terapias, que mi nene está con terapia, él no está accediendo. Estaban haciendo llamadas las directoras de los centros, pero bueno, a él no le sirve este tipo de terapia, así que yo desde septiembre empecé a pagar particular. Y a él le hace bien. Estamos yendo una vez por semana a la psicóloga, y él está mucho mejor, pero durante la semana se pone muy, muy mal. Se hizo un nene muy agresivo, tiene 3 años, se autoagrede, se golpea mucho la cabeza. Fue las razones por las cuales llegamos al Gutiérrez de urgencia, porque se da cabezazos en la pared, cosa que no hacía antes. Y bueno, yo ahora estoy tramitando las terapias para el 2021, pero me dicen que hasta diciembre van a ser virtual, y tal vez hasta marzo sigan siendo virtual, pero es decir, a mi nene no lo ayuda, y tampoco se queda delante de la pantalla, le cuesta mucho a él, se pone muy nervioso cada vez que alguien lo quiere llamar y intentar hacer una terapia virtual. Y la pregunta es si ¿por qué la superintendencia no da estos tipos de avisos o informa de que hay muchos chicos que fuimos? Por ejemplo, yo creo que con mi nene no habré sido la única que fue de urgencia a una guardia, porque guardia psiquiátrica donde yo vivo no hay para niños, solamente el Gutiérrez, y yo vivo en Don Torcuato, y me queda bastante lejos. Y han habilitado cosas que no son esenciales, pero las terapias de los niños que están con este diagnóstico no la habilitan, no habilitan presencial. Eso es algo que a mí me está afectando mucho, al nene también. El nene tuvo mucho retroceso, cosas que no hacía, lo volvió a hacer, y bueno, y cada vez yo lo veo peor.
solamente los días viernes que lo llevo a la psicóloga, son los únicos días que él está tranquilo, porque yo le digo, hoy la vamos a ver a Débora, quédate tranquilo, hoy vamos a ir a verla a Débora, pero después toda la semana es un nene muy complicado. ¿Vení? Sí, Vanessa, gracias por compartir lo que estás viviendo. Me parece que a muchos de los papás que están acá escuchándonos y a muchos que no tenemos hijos con el diagnóstico, se está viviendo una situación mundial muy particular. Sabemos que no hay una respuesta certera de cuándo volverían las terapias a ser presenciales. Hay muchos casos y muchos lugares donde ya empezaron de a poco a hacerse terapias tal vez más espaciadas, en diferentes condiciones a lo que eran antes de esta pandemia. Y sabemos la importancia de lo presencial para los niños que seguimos y acompañamos, pero eso mucho va a depender también de la epidemiología y de cómo el país y este virus siga actuando sobre todos nosotros. Me parece que a veces la respuesta no va a estar tan clara, uno tiene que igual seguir, me parece, insistiendo y mantener estos espacios, aunque sean de forma virtual, como es este espacio, porque de alguna manera, si bien muchas cosas hemos perdido en este tiempo, me parece que se ganaron en otras cosas y hay que tratar de darle una vuelta y unirse a organizaciones y a grupos y talleres de padres y un montón de herramientas desde el hogar para poder trabajar desde el hogar. Hoy en día la mirada está muy centrada en la familia y en que las terapias sean fundamentalmente dadas en casa, no como terapia, sino como el día a día y el minuto a minuto, porque como decía Mayra, los papás están en contacto con sus hijos las 24 horas, los 7 días de la semana, con todo lo bueno que tiene eso y con todo lo agotador también que es eso. Entonces es importante que como padres empiecen a buscar lugares donde nuclearse, lugares donde les puedan dar también a ustedes herramientas y consejos para abordar estas crisis, para abordar estos momentos de descontrol que tiene tu hijo. Y bueno, ojalá prontamente podamos plantear la vuelta a la normalidad, entre comillas, que conocíamos antes de la pandemia. Es una opinión muy personal, pero creo que hay que seguir insistiendo y no podemos hacer una pausa en los tratamientos y hay que darle una vuelta a la forma que conocíamos de tratamientos y abordajes. Sí, bueno, yo ahora estoy pagando particular a una psicóloga, que es la misma que trabaja en el centro donde va mi nene, pero ella atiende su consultorio particular. Y bueno, y ahí yo estoy pagando ahora para que él vaya una vez por semana. Eso lo está ayudando bastante, ir una vez a la semana, pero durante el día las semanas se hacen complicadas, se hacen muy largas, se hacen muy difícil y bueno, las plazas no están habilitadas, no sé ahora, por ahí vi algunas plazas que hay chicos, pero no están permitidas. Es un nene muy hiperactivo, es un nene que tiene mucha energía y aparte tiene esta autoagresión que tiene ahora, que se hizo un nene muy agresivo, a veces me llora 4 horas de corrido, 5 horas. Es decir, es muy difícil, tanto para él, para mí, porque él llora tanto y se angustia tanto también, y yo lo veo que cada vez Por supuesto que no es bueno mal. no es bueno para ninguno de los dos. Me parece que es importante que, a pesar de todo lo que se está viviendo en el país, vuelvas al contacto con su pediatra, con el equipo de trabajo que habitualmente lo sigue a tu hijo, que puedas comentar todo esto, porque evidentemente estos meses de encierro y de aislamiento que hemos estado viviendo han repercutido de muchas maneras diferentes en todos nosotros. Entonces hay que poder ver qué está pasando, qué es lo que vive tu hijo en casa, de qué manera lo podemos ayudar a casa para que no se sienta de esta manera y empezar de a poco a intentar habilitar las salidas con mucho cuidado y manteniendo la distancia social, como un medio de salir del ambiente en el que estamos y empezar a ver otras cosas y explicarle y ponerle palabras de todo lo que estamos viviendo, porque para él de golpe se le cortaron las terapias, la escuela y todo, entonces hay que ponerle muchas palabras y explicar a los niños toda esta situación que estamos viviendo y que esperamos que en algún momento finalice. Ponerle siempre una mirada de optimismo, como intentamos ponerle a todas las cosas en la vida, si no, también para ellos es muy difícil. Y vos, en lo personal, intentá buscar algún acompañamiento también para vos, porque evidentemente todos estos meses de estar en casa están siendo de mucha sobrecarga,
Y es importante que vos también estés contenida y acompañada. Sí, ya me dijo, la misma psicóloga de mi nene me dijo que también necesitaba ayuda psicológica, yo también, porque, bueno, así como mi nene está con crisis, también a veces me supera y a veces llora él y lloramos los dos juntos, estamos horas llorando los dos, así que... Sí. Es que es muy difícil y lo que estamos viviendo no es fácil para nadie, entonces vuelvo a recalcar, ya casi finalizando la charla, pero recalco esto, es importante estar en equipo, encontrarnos en equipo, trabajar y acompañarnos en equipo, estar codo a codo. Cuando uno está, que le cuesta más las cosas, tener a otra persona que te da aliento y te ayuda a empoderarte y a decir, por este camino vamos a lograr cosas buenas. Entonces, no encerrarse en casa, no sentir que no hay salida, apostar siempre a que se puede lograr, que hay un montón de neuroplasticidad, como nos comentaba nuestra amiga Silvia de Ecuador, la neuroplasticidad es fundamental y permite modificar un montón las conductas y el cerebro y las conexiones cerebrales que hay. Entonces, siempre tener una mirada dentro de lo que podamos de optimismo, mirando las fortalezas de nuestros hijos y tratando de seguir siempre adelante con la cabeza alta y acompañados de la mayor cantidad de personas que podamos y siempre contándole al resto del mundo todo lo que vivimos, porque cuanto más estemos informados todos, vamos a tener una sociedad que nos aceptemos todos mucho más. Muchas gracias, doctora. Y sí, la verdad que sí tengo mucha gente conocida, muchas amigas que también están en la misma situación que yo y también sé que no soy la única, así que no trato de ser optimista. Pero hay días que me superan. Ayer fue un día muy malo y bueno, por eso todavía estoy un poco angustiada. Pero sí, trato de ser como usted me dice. Bueno, te acompañamos, nos acompañamos todos y agradecemos un montón que estén acá presentes con este día de sol, con la actividad que ya de a poco se empieza a reanudar en un montón de lados. Sabemos que a veces es difícil estar tanto tiempo conectado. Nosotros creemos desde nuestro lado que esto es importante, que esto nos une, que esto nos nuclea, que esto nos permite avanzar y ser mejores, y tienen nuestro contacto por el mail, esperemos que todos puedan manejar el mail y puedan mandarnos dudas, inquietudes, y por mi parte, gracias. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.